mí el dato que más me perturba es la profunda inequidad e insensibilidad con los jubilados. Es impactante escuchar a Luis Caputo hablar de los jubilados. Salvo alguien que está montado en una parva de dólares bien ganado, etcétera, puede ser lo insensible que ha demostrado ser el ministro. Por el aumento que eventualmente por los 70.000 pesos adicionales. Es un 27%, ¿no? Más el 27% de 3 meses. De 3 meses. Empleadas domésticas, 20% en febrero, 15% en marzo, 35% en 2 meses. O sea, a los ferroviarios le faltaron un 12%, le van a terminar cerrando un 20% para un mes y después rediscuten. Petroleros pactaron un 20% hoy, para el mes de febrero. Marzo vuelven a sentarse y a partir de abril ajustan por inflación. Motosierra y licuadora, ¿Le pasaste el trapo a los jubilados? Te agrego un dato de los jubilados. Con el bono, que hoy ya se confirmó, como decían recién, que va a ser de 70.000 pesos, es decir, le aplican el mismo aumento al bono de 50.000, el mismo 27.8% para llegar a 70. La jubilación mínima va a quedar prácticamente equiparada, si le contás el bono, que da 205.000 pesos en total, a la jubilación que le sigue en la escala. ¿Te das cuenta lo que es el achatamiento? Un jubilado de la mínima, con el bono, va a cobrar prácticamente lo mismo que aquel que hizo aportes durante 30 años. Esa inequidad yo creo que hasta por una cuestión ideológica, ¿no? De diferenciar a los que entraron por moratoria sin aportes, que hay de todo ahí, ¿no? Hay gente que entró justamente porque a lo mejor no le hicieron los aportes durante sus años de trabajo porque estaba en negro y otros que la verdad entraron por la ventana. Hasta por una cuestión ideológica, digo, debería haber una diferenciación para los que aportaron. Claro que sí. Yo creo que son cosas que se van a discutir minuto a minuto, día a día, entre las buenas noticias financieras o del mercado y algunos sectores que están verdaderamente postergados. No, es que si yo estoy en los bancos, yo festejo. Si yo soy banquero hoy, abrazo al gobierno, lo saludo a Caputo. Definitivamente, yo en mi casa, comprando bonos de la deuda, gané 15% en una semana. Mi padre, pobre en su casa, sin salir, 91 años, con pañales que duplicaron su precio en los últimos 3 meses y con inflación que corrió al 50% y su jubilación congelada, si no me tiene a mí, no come. Entonces, ¿qué pasa? ¿El gobierno cómo actúa? Si tienen presión en su contra, concede. Si no lo presionan, te pulveriza. Porque Cristina sigue ganando lo mismo. Porque acá no fueron contra los jubilados de privilegio. ¿Cómo Cristina sigue ganando? La jubilación de Cristina sigue siendo la misma. 12 millones, claro. Y viene Alberto a cobrar su jubilación que ronda los 7 millones y eso no de es pesos, adjudicable al gobierno, pero quiero decir, solo pongo este manto que me parece que el gobierno va a tener que equilibrar. Pero nada, Luisito, un enorme placer. Buen programa. No, está bien, aguantando. Mañana nos levantamos temprano y mañana será otro día. Día a día, minuto a minuto, con mucha Has hecho fuerza. un gran programa como siempre. Y contentos. Lo más importante. Gracias. Un abrazo, como siempre. Nos ponemos en marcha. Buenas noches, bienvenidos. El presidente ha construido su carrera política, tiene una manera de expresarse, no hay que dramatizar, es su manera. Que se quiera poner el saco, que se lo ponga. Sí. Dije que yo me sentía, yo era hurón en el ¿Ah, sí? horóscopo, claro. Y el hurón cuando ¿No es rata, es hurón? No, soy hurón. ¿Cómo ve? La micro está muy complicada, ¿no? Complicadísimo, complicadísimo. La gente está con el agua al cuello, La a gente, las nariz, pymes, los arriba. comerciantes, que todavía no vieron el impacto de lo que va a ser la normalización de los precios relativos de la economía, de las tarifas, O sea, marzo, de los abril. combustibles. Y va a ser peor en ese sentido. La tapa de Clarín, la tapa de La Nación, bueno, inventando, difamando, diciendo cosas que son absolutamente mentiras, atribuyéndome manejo de fondos públicos con los que no tengo absolutamente nada que ver porque no fui funcionario. El paro no se lo hicieron al gobierno. El paro se lo hicieron a la gente. La gente quiere laburar en la Argentina. Esto no es una libertad. Esto parece que es una monarquía o una dictadura. Te veo con tu bebé en brazos. ¿Hace cuánto que esperás? Hace más o menos 40, media hora. Bueno, si hacen paro, póngale un micro a la gente que van a laburar, hacer trámite. Póngale un micro, porque después a ellos le hace perder el trabajo, le bajan el sueldo. A ellos no les importa. Extraordinario, compacto de lo que va quedando atrás en el día. Solo algunos aditamentos antes de meternos de lleno en la mesa porque hoy tenemos mucha información respecto a la visita de la número 2 del Fondo, la reunión con Caputo, el encuentro con Milei mañana. Pablo Fernández Blanco en un ratito les va a contar todos los detalles. Nos vamos a meter en la profundidad del tema energético en la Argentina. Está Emilio Apuda aquí con nosotros. Vamos a hablar de qué pasa con los subsidios de cara al futuro, qué está ocurriendo, porque entre otras cosas el superávit fiscal de enero se alcanzó pisando
el pago en términos de subsidios en el sector eléctrico. Y solo se pagó por parte de la tarifa, pese a que aumentó y mucho, 22% del costo de la energía. Así que en un ratito nos vamos a meter de lleno en esa reestructuración que veremos cómo termina decantando el propio gobierno en el momento de hacerlo y en un contexto en donde por primera vez desde el 2021 en Vaca Muerta hubo menor producción, aunque hay alguna explicación allí bastante razonable de los que saben del sistema respecto a por qué. Y después con Débora Plager nos vamos a meter de lleno en qué está pasando en las redes sociales con el fenómeno Milei, todo lo que hay en ese contexto, luego de resoluciones que se alumbraron en el boletín oficial con nombramientos de personas que empiezan a tener un rol más preponderante en las cercanías del propio gobierno. Pero tres cosas rápidas. La primera, hoy hubo dos reuniones incómodas en Río de Janeiro en la cumbre del G20 en Brasil, donde está Diana Mondino, la canciller argentina, y donde está Blinken, secretario de Estado norteamericano, y donde el anfitrión Lula está haciendo equilibrio respecto a el infortunio de sus declaraciones en cuanto a la comparación que hizo de Gaza con el Holocausto, algo que cayó tremendamente mal en Israel, pero en los aliados también, y en Estados Unidos en particular. Y hoy hubo una reunión con Blinken donde dice fue muy dura, y donde Blinken la recriminó airadamente a Lula ese comportamiento. Dicho esto, la otra reunión que fue dura fue la de Diana Mondino con David Cameron. Porque todos nos quedamos con la sensación de que no era para chiste lo que había ocurrido con la visita de Cameron en las Islas Malvinas. Y efectivamente pareció recoger el guante del gobierno y efectivamente la que apareció hoy más contestataria fue Diana Mondino, que le reprocha efectivamente la actitud de Cameron de ir a las Malvinas. Con lo cual trata de poner orden en algo que había sido muy desordenado. Los otros tres temas, muy cortos, son, más allá de los conflictos latentes, los aumentos que empiezan a dispararse frente a la presión creciente de una inercia inflacionaria que, pese a que empieza a mermar, definitivamente sigue muy alta y en 2 dígitos. Y la cuestión de los jubilados, que yo creo que no es menor, con un pequeño detalle. Hoy el anuncio que hace el gobierno del aumento de poco más del 27% lo termina firmando alguien que suponemos, no tiene más la lapicera, que es Osvaldo Giordano. El hombre que, según Milei, había dejado la ANSES, que de hecho él dijo que se iba, su mujer dijo que era inentendible que en estos tiempos la actitud de una mujer esposa, Alejandra Torres, como diputada, termine definiendo el futuro de su marido, como si no fueran autónomos, titular de ANSES. Firma la resolución un 21 de febrero alguien que se supone no está en el gobierno. No es que se supone, él dijo que no. Doble cuestión de los jubilados. El magro aumento que no compensa con 70.000 pesos de bono y la anomalía inédita de un decreto firmado por alguien que no está en funciones. En el segundo presupuesto más importante del Estado. Bienvenido, muy buenas noches, querido Pablito Fernández Blanco. Empecemos por lo que ha pasado con el Fondo y Luis Caputo. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo andan todos del otro lado? Efectivamente, dijimos ayer que hoy venía Guita Copinat a la Argentina. Es un personaje muy, pero muy importante. Es la número 2 del Fondo Monetario Internacional y tiene una particularidad el Fondo Monetario. La Argentina le debe muchísimo dinero, la Argentina tiene un problema con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario también tiene un problema con la Argentina justamente por esto, porque es el principal deudor de este organismo multilateral de crédito. Acá hay una particularidad y hay una información de último momento que se está empezando a generar. Hasta ahora era un rumor, pero hace poquito fuentes de economía lo terminaron de confirmar. Resulta que el Fondo Monetario Internacional está casi encantado con el plan económico del gobierno. No digo encantado del todo porque falta liberar el cepo cambiario, falta que haya tasas de interés reales, positivas. Bueno, todo eso no llega, pero hay un ajuste importante y esto es lo que venía diciendo el Fondo Monetario que había que aplicar en la Argentina. Dicho esto, están empezando a conversar la posibilidad de que haya un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Esto implicaría, bueno, de alguna manera barajar y dar de vuelta. Naturalmente el fondo prestó mucho dinero a la Argentina se lo tiene que devolver, pero en un contexto donde el Banco Central está sumando reservas, que era lo que quería el Fondo Monetario, entre otras cosas, empieza a haber conversaciones muchísimo más productivas que en el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. ¿Me puedo meter con un dato de jubilaciones, Paulino, que me quedó atragantado en la garganta y quería decirlo? Resulta que en el primer
en el primer trimestre la inflación estimada va a ser del 60%, mientras que a los jubilados le habrán recompuesto aproximadamente un poquitito menos del 30%. ¿Se entiende? Si hacemos 60 menos 30 nos da 30 puntos porcentuales. Sí. Bueno, eso es aproximadamente una cuenta hecha muy pero muy rápido, la pérdida de poder de compra de los jubilados. Pero ustedes se acuerdan cuando en la primera semana de gobierno se dio a conocer cuál era el proyecto fiscal, digamos, que tenía Caputo, y se consignó allí en una planilla cuáles eran los ahorros que le iban a permitir llegar eventualmente al déficit cero, cosa que se llegó realmente más rápido de lo que el gobierno preveía, y ahí estaba consignada una baja sustancial en lo que era el gasto en jubilaciones, de modo que esto, digamos, estaba previsto, independientemente de que hoy el ministro Caputo dijo que era responsabilidad del Congreso porque ellos habían mandado en el proyecto de ley ómnibus que no se aprobó la discusión de una nueva fórmula jubilatoria. Antes de ahondar... No, pero porque sí. no era el problema del Congreso, bueno, porque ahí Milei se arrogaba la facultad de determinar cuál iba a ser la nueva fórmula jubilatoria. Bueno, a ver, por supuesto, a ver... O sea que no había fórmula y Milei tenía la arbitrariedad de determinar lo que le plazca, el Ejecutivo, eso digo. Dejar al Congreso expuesto es lo que venimos hablando toda esta semana, que encontró allí el gobierno, una argumentación válida tanto para decir aquello que no sale bien es responsabilidad del Congreso y aquello que sale bien es a pesar del Congreso. Entonces, hoy Caputo una vez más ratifica, nosotros lo queríamos subsanar, por eso lo mandamos al Congreso. Ellos suspenden la fórmula de movilidad jubilatoria, vuelven a la idea esta de los decretos, dan una suba de 27,8 que es absolutamente insuficiente, más un bono que tiene el mismo incremento de los 50 a los 70.000. El achatamiento de la escala es lo que a mí más me preocupa. Mira, yo creo, lo decía hasta por una cuestión ideológica, el gobierno claramente tiene un posicionamiento en estos temas que es proclive a decir, acá no es lo mismo el que entró por moratorias, las que empezó a dar el gobierno de Néstor Kirchner, sin aportes. Ahí hay de todo, porque muchos te dirán, yo entré sin aportes porque trabajé en negro y mi empleador no me hizo los aportes correspondientes. Una ama de casa te dirá, bueno, yo trabajé toda mi vida en el hogar, que también es un trabajo. Pero muchos otros no aportaron y entraron por la ventana. Ahora, los que aportaron 30 años... hasta te diría por una cuestión de justicia, pero de ideología de lo que es este gobierno, tendría que tener una diferenciación. No puede ser que el bono sea solo para los de la mínima y que los 205.000 se equiparen al que gana una jubilación por encima. Mi padre aportó a 2 cajas jubilatorias. Vos sabés que no se puede sintetizar, terminaba recalando en un promedio. Entonces aportó 32 años a una y 19 años a otra. Gana 205.000 pesos. Le digo esto a Caputo porque Caputo dice 85-90% son de los que entraron por moratoria los que cobran la mínima. Falsedad absoluta, total. No es así. No es así. Entonces, uno no se puede pelear con la realidad. Acá hay un blanqueamiento que tiene que hacer el gobierno de decir, mire, no teníamos más que en la inflexibilidad de cierto gasto también pegarle a los jubilados para llegar tan rápido a eso que se llama déficit cero y que abrazan con mucho culto y que es lo que Milei dice que no negocia y que le repitió a Valdés incluso en la conversación personal. Yo creo que hace falta para gobernar algo más que déficit cero, porque si eso lo haces no pagándole a nadie, no es indefinido. Sí, no es sustentable y sostenible en el tiempo. Un dato, hoy el ministro Caputo también en estas declaraciones donde confirma el bono de 70.000 pesos, dice que, bueno, viste la historia de la frazada corta, no lo puso en estos términos, nosotros tenemos más de un 60% de pobres entre los niños, entre los menores de 14 años y habló del porcentaje de jubilados que cobran la mínima. La verdad, espantoso, pero él sostiene, nosotros ahí pusimos el foco, ¿no? Y ahí tratamos de no desproteger, pero ahí le agrego una información política. Vos sabés que por estas horas hay muchos trascendidos respecto de cierto malestar entre la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, justamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y también con Nicolás Pose. Vinculado justamente con esto, porque el presidente Milei dijo la única que tiene la billetera abierta es la ministra Petovelo para asistir a los caídos. Bueno, lo que trasciende es que hubo por estos días, conversaciones en duros términos entre economía y capital humano. Lo pongo en estos términos para prevenir sobre una situación. Vos sabés que la última vez que hubo un trascendido respecto de cuestiones que pasaban internamente en el gobierno, de las reuniones de gabinete, terminó con la salida del ministro de Infraestructura, Ferraro.
porque se presupone que él había filtrado una información respecto de lo que pensaba hacer. De falsedad. Claro, bueno. Igual eso es una pavada. Porque ahora si empieza a dar vueltas esta idea de que hubo discusiones entre Petovelo y Caputo. Y hay que ver cómo termina decantando eso, porque no es menor. Petovelo viene anunciando que está a punto de renunciar desde hace ya 20 días, cuando le quitaron a Giordano sin su aval, intentó ponerlo a salvo, no lo logró, y en Lancés aparentemente va un abogado del hoyo, porque después sería Maxit el número 2, el que manejaría, que fue número 2 de Basavilbaso. Pero no está claro, digamos, y todavía no está el nombramiento. Hoy hace 11 días que Lancés está sin conducción. Por eso digo, hace 11 días. Mientras tanto, mira, Pablo Agüero, datito de color, pero que refleja cómo están tomando decisiones en el gobierno. No está el número 1 de ANSES. Sin embargo, el gobierno designó a Pablo Agüero como jefe regional de ANSES a cargo de las seccionales de Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Y vos dirás, ¿quién es? Es un dirigente, efectivamente, de la Libertad de Avanza. Bueno, hoy también trasciende, creo que la nota es del colega Bernardo. Lo que estoy diciendo? Sí. Creo que la nota es de nuestro colega Bernardo Vázquez, pido disculpas si lo cito incorrectamente, en donde consultaron a Milei respecto de Petovelo, porque en la última reunión de gabinete Francos no estaba porque había ido a las provincias. Tenía un compromiso, efectivamente, y una argumentación. La de ayer a la mañana. Claro, y Petovelo había argumentado que tenía una gripe, un resfrío. Un tema personal. El colega dice que habló, consultó directamente a Presidencia, al presidente de la Nación, que le dijo que de ninguna manera había ningún tipo de ruido respecto de Petovelo, que es una de las ministras que él respalda fuertemente. Pero bueno, esto está por estas horas sobrevolando también respecto de las cuestiones económicas que recién marcaba Pablo. Es interesante, Débora, también y Paulino, remarcar una cosa por las dudas, si a alguien se le pasa por alto, para que quede bien claro, los jubilados no son casta. No, eso está claro. Los jubilados no tienen nada que ver con la casta. Digo porque se escucha muchas veces al gobierno decir estamos ajustando a la casta. Bueno, a mí no me queda claro. No me voy a poner a discutir qué es casta para Milei, pero lo que uno puede llegar a interpretar, uno pensaría, bueno, van a reducir la cantidad de legisladores en las legislaturas provinciales. Eso podría ser casta. Van a reducir la cantidad de empleo público en el Congreso de la Nación. Por ahí no viene el ajuste, no está viniendo por ahí. Ahí te diría Milei igual que no es su competencia, no puede tomar decisiones sobre otras jurisdicciones. Entonces lo cual no me digan que están ajustando a la casta cuando en este momento se está ajustando a los jubilados. No, pero yo concuerdo en un todo. Lo que digo es, están los números. No alcanza con el gesto de reducir, que está bien, estructuras o superestructuras en el PAMI, quitar o no renovar contratos que no tenían su justificación de vida, o depurar áreas que estaban muy sobrecargadas. Dicho esto, la gestión es mucho más que todo esto. Las cosas tienen que funcionar. Hoy todavía no hay lapicera en Vialidad Nacional. Se siguen bajando obras. Hoy se confirma en Mar del Plata, y había una protesta, que el predio de Chapadmalal va a cerrar el 4 de marzo. Discutámoslo. ¿Podría establecer un concesionario privado? ¿No lo podría haber? En Rosario, Monumento a la Bandera, había una obra, faltaban adjudicar 400 millones de pesos para concluirla. No hay firma, no hay adjudicación, la obra se frena. Hay una sola obra que sigue en marcha en la Argentina. Mira, me consta que un intendente del conurbano, zona norte, donde Milei ganó con nítida claridad, primero nunca habló con Milei, tampoco con Karina Milei. Segundo, no tiene puentes con el gobierno nacional porque Ferraro no está. Había hablado cuando estaba. Porque tiene túneles bajo a nivel, tiene obras de infraestructura de SOFCE, ferroviarios, que están terminándose, que están en un 80-90%. No tiene quien firme certificados, quien firme readecuaciones, ni quien garantice que le van a pagar lo que resta. Pese a que el gobierno dijo, toda obra que esté arriba de 80 de avance va a terminarse y va a ser concluida. Ahora, vos fíjate en materia de lo que dice el ministro Caputo respecto del déficit, de la baja de la inflación, lo dijo aquí en la nota, creo que era con Pablo Rossi, que para el febrero va a estar más cerca del 10 que del 20. Fíjate que hoy trasciende la información respecto de una propuesta que acercó AISA de incremento tarifario, que era de 138% para agua y cloacas en Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, le rechazó a AISA la propuesta de incremento del 138% que iba a llevar promedio las tarifas de 6.400 a 15.200 pesos, porque Caputo lo que dice es que no quiere recalentar el tema inflacionario, porque quiere mostrar que la inflación puede ir a la baja. Por eso también pospuso, y después vamos a hablar del tema energético, el tema del aumento del gas, ¿no? Sí, le pareció demasiado alto a Caputo. Le pareció demasiado alto. Pero si Caputo aumentó 150 la luz. Bueno, sí, pero acá puso el pie en el freno, ¿no? Ojo, porque el Rodrigazo no fue tan distinto a esto en algunas cosas. No digo que estamos en un Rodrigazo, no ocurre porque estamos con un gobierno nuevo, entre otras cosas, pero hay
parámetros que se pueden llegar a comparar. Si vos seguís subiendo las tarifas y empieza una gran pelea por la nominalización, indexación permanente de la economía, podés terminar muy mal, que no es la apuesta de Caputo y creo que está absorbiendo una, ya que le pegamos tanto en los primeros 20 minutos del programa, está absorbiendo una cantidad de pesos importante. Perdón, yo no le estoy pegando, yo estoy describiendo. Yo estoy hablando de la insensibilidad de un ministro que toma una decisión de pulverizar ingresos de los jubilados con una pérdida entre el 30 y el 40%. Estamos describiendo los números. Punto, nada más. Luego es Gardel con las finanzas. Es verdad, los banqueros lo deben abrazar, quizás Gardel, llevar en anda. Bueno, no sé, pero él dice que es el rey de las finanzas. La última vez que dijeron que Caputo era Messi terminó eyectado del gobierno. Bueno, no importa, pero le está saliendo bien. Quiero decir, la macro parecería que es un argumento de Milei para decir, estoy en el sendero correcto. Seguimos con nuestro estilo. Esto corre por mi cuenta.